ayudas sociales, los teatros la están pasando fulero, Alberto y Guzmán de gira por Europa y al final con el cohete chino no pasó nada. Qué decepción, ¿no? Otro día más en este hermoso y decepcionado país. Como la cosa viene brava y pinta para largo, esta semana el Ministerio de Desarrollo lanzó una serie de medidas para tratar de hacerle frente a la situación económica. ¿Qué onda con la canasta ahorro? ¿Ya está el Repro 2? ¿Se viene un nuevo IFE? Le preguntamos todo a Daniel Arroyo. ¿Alto mensaje tiraste, perrito malvado? Además, analizamos la situación de dos de los rubros más afectados por la pandemia, los teatros y los gimnasios. ¿Se acuerdan del tipo que se corrió una maratón en el living de su casa? Dios mío, pasamos por todos, Póngase a laburar, loco, ¿ok? Por último, seguimos de cerca la gira europea de Alberto Fernández y Martín Guzmán. ¿Vieron pelis en el avión? ¿Cuándo los recibe el Papa? ¿Qué fueron a hacer exactamente? No hablemos boludez. Arranca Fuego Amigo, un programa que ni los domingos se saca el barbijo. Buenas noches a todas, a todos, a todes. Nos sacamos el barbijo solo para hablar en cámara, Lo tenemos puesto en los cortes, distanciamiento social en el estudio. ¿Cómo andás, Diego? Hola, Cata, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿todo bien? Bien, acá, cuidándonos, en un momento donde nos tenemos que cuidar. Bueno, por supuesto, después de los barbijos, vamos a presentar temas importantes del día. Vamos a arrancar con el que trajo Pablo Caruso. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas noches, buen domingo. Bueno, semana muy importante para el gobierno comienza. Vamos a contarles detalles de la gira por Europa de Alberto Fernández. Tiene que ver con el Fondo Monetario, con el Club de París. Y también pone en juego el presidente su capital, una característica de su capital político que después vamos a conversar. Y en la ciudad de Buenos Aires también comienza una semana muy intensa en el conflicto por presencialidad. Mucha presión entre docentes y gobierno porteño y también incertidumbre en las familias que juegan un papel muy importante. En un rato hablamos. Bueno, muchos temas para hablar, pero antes queremos hablar de una noticia muy triste. Acaba de suceder, murió el ex gobernador Miguel Lifschit y obviamente todo el arco político sin grieta está lamentando esta muerte. Murió por COVID, estaba internado desde el 19 de abril, Diego. Sí, vamos a leer primero los recordatorios que a través de las redes sociales empezaron a hacer muchos de los políticos de la Argentina. Vamos a arrancar con lo que escribió el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Dice, con enorme pesar, estando en Lisboa, supe de la muerte de Miguel Lifschit. Fue un hombre íntegro que puso todo su esfuerzo en favor del progreso de su querida Santa Fe. Reciban sus seres queridos el profundo pesar de alguien que lo ha estimado y respetado. Honestamente, escribió Alberto Fernández. También habló el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que dijo, lamento profundamente el fallecimiento del ex gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschit. Le envió un fuerte abrazo a la familia y a sus seres queridos en este doloroso momento. Sin grieta lo están lamentando y saludando a la familia a todos. Bien, ahí está el tuit de Cristina Fernández de Kirchner. Lamento el fallecimiento por coronavirus de Miguel Lifschit, ex gobernador de Santa Fe. Mis condolencias a familiares y amigos. Y siguen. A ver, Agustín Rossi dice, lamento muchísimo el fallecimiento de Miguel Lifschit, un dirigente que prestigiaba la política. Nos conocimos militando contra la dictadura, compartí sueños y disputas políticas respetuosas y amigables. Enorme tristeza, abrazo a Clara, a sus familiares, compañeros y compañeras. Bueno, esos son algunos de los tweets recordatorios por lo que acaba de suceder, que es la muerte del ex gobernador socialista de Santa Fe. Noticia muy triste. Pero bueno, acá en Fuego Amigo también vamos a hablar de un sector que está muy golpeado con la pandemia y el coronavirus, que es el teatro. Y tenemos dos invitados especiales que en instantes nomás vamos a estar hablando. José María Muscari y Carlos Rottenberg, les damos las buenas noches. En instantes nomás nos van a estar contando qué está pasando y qué hablaron con el ministro Tristan Bauer. Pero vamos a arrancar con uno de los temas de este fin de semana que tiene que ver con anuncios vinculados a lo social a través del ministro del área, que es Daniel Arroyo, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo le va? Muy bien, buenas noches. Y solo lamentar el fallecimiento de Miguel Lifschit. Lo conocí, he hablado mucho con él, una persona íntegra, honesta. Mis condolencias y acompañamiento a su familia, a sus amigos, verdaderamente. Bien, ministro, vamos a arrancar en 2 segundos con usted, pero primero vamos a este informe introductorio de esto que vamos a charlar con el ministro de Desarrollo Social.
El gobierno nacional sigue articulando medidas para sostener a los sectores vulnerables en el medio de la segunda ola. Desde el Ministerio de Desarrollo Social salieron a combatir los precios de los alimentos con la canasta ahorro. Son 28 productos. Hay productos que tienen que ver con harina, con avena, lenteja, otros que tienen que ver con aceite, con yerba, con lavandina, leche, quesos, carne y pescado. El propio Arroyo se encargó de explicar de qué manera asiste esta medida. El problema más grave hoy en los barrios es el precio de los alimentos. Acá estamos hablando de precios que están por debajo de lo que son precios privados. Además, como anunció en la semana el presidente Alberto Fernández, se ampliaron los beneficiarios y los montos de la tarjeta alimentar. Se ampliaron la tarjeta alimentar para incluir a los niños y niñas de hasta 14 años inclusive. Con esta nueva ampliación, la tarjeta ahora llegará a 2,5 millones de familias. En total, lo que el Gobierno Nacional va a invertir durante el año 2021 en este programa representa el 0,7% del PBI y significan 250.000 millones de pesos. Según estudios publicados esta semana, a pesar de haber encarado la pandemia con una economía frágil, el Estado argentino fue el 5º país sudamericano que más asistió económicamente en la pandemia. Para sostener las industrias paradas, el gobierno le puso primera al Repro 2 y además hubo aumentos en el plan Potenciar Trabajo. Por ahora, estas son las baterías de medidas de asistencia en la segunda ola. ¿Habrá un nuevo IFE? Bueno, varias preguntas, ¿no? Si habrá un nuevo IFE, es apenas una de las tantas preguntas que tenemos para el ministro de Desarrollo. Pero me gustaría, ministro, si le parece, para repasar, seguramente mucha gente no sabe de las novedades, ni siquiera por ahí sabe de lo que es la tarjeta alimentar. ¿Podemos decir en una línea qué es la tarjeta alimentar? A ver, tarjeta alimentar. Se amplía su alcance a niñas y niños de hasta 14 años. Siguiente placa. Alcanza a casi 2,5 millones de familias. Representa una inversión mensual de 30.000 millones de pesos. Bien, el monto de la tarjeta será de 6.000 pesos para madres con un hijo, 9.000 pesos para 2 hijos y 12.000 para 3 o más hijos. Se beneficiarán 3.700.000 chicos y chicas. Bueno, ahí estamos, con las placas. A ver, ministro, hicimos un repaso, ¿no? Para tener un poquito en claro cuál es el panorama de esto que se está anunciando. ¿Cuáles serían las diferencias con la etapa anterior? ¿Qué hay de nuevo en todo esto que acabamos de decir? Hay 3 cuestiones nuevas. Hasta acá la tarjeta era para madres con chicos hasta 6 años, ahora pasamos hasta 14 años. Ese es el primer cambio. Teníamos 1.900.000 chicos, pasamos a 4 millones de chicos. El segundo cambio son los montos. Es lo que decían ustedes, es de 6.000 pesos para la madre que tiene un chico hasta 14 años, de 9.000 para los que tienen 2 chicos y de 12.000 para los que tienen 3 o más chicos. La tarjeta no es para extraer dinero del cajero, se carga el tercer viernes de cada mes y permite comprar alimentos, los alimentos que quieren, como quieren las familias. Nuestra sugerencia es la compra de leche, carnes, frutas y verduras, ir por la buena nutrición. Y el tercer elemento clave acá es que vamos a desarrollar, y ya en los próximos días va a estar, un sistema a través de un código QR con el celular que permita, hoy la tarjeta funciona por Postnet, la persona compra en cualquier comercio que tiene Postnet y compra directamente. Estamos ya terminó el modo prueba, un sistema que va a permitir que el que tiene una huerta, que el pequeño comerciante, que el que vende directamente, pueda a través de una aplicación con el código QR vender directamente a quienes tienen la tarjeta. Queremos ampliarlo para que esté en todos lugares, en las ferias, y que la persona elija exactamente a dónde quiere comprar y qué alimentos quiere comprar. Bien, ¿y esto alcanza? Entiendo obviamente que es un anuncio importante en el medio de una necesidad muy fuerte que hay de la mayoría de los argentinos, porque 42% de pobreza es mucha gente que necesita asistencia alimentaria, pero ¿alcanza esto? Nosotros tenemos 57% de pobreza en los menores de 14 años. Por eso esta política va por 2 lados. Por la calidad nutricional. Acá tenemos un problema. Se está comiendo muchos fideos, harina y arroz, poca leche, carnes, frutas y verduras. Y por otro lado, 57% de pobreza en los menores de 14 años. Ahí está el tema central.
No es que con la tarjeta alimentar se resuelve el problema, claramente no. La situación es crítica, hay muchas familias que la pasan mal, hay 10 millones de personas que reciben asistencia alimentaria. Hoy nos pasa que sigue habiendo 10 millones en los últimos 3 meses de personas, a pesar de que hay más changa. La gente hace changa, engancha un laburito, el peón de albañil gana 700, 800 pesos, el oficial que está más armado 1.200, 1.500 pesos, pero la persona también va al comedor por el precio de los alimentos, porque no le alcanza y estira todo lo que puede. Y ahora muchas changas se han cortado también, ¿o no, ministro? Sí, ahora yo sigo básicamente en 5 lugares, que son la construcción, el textil, la producción de alimentos, el cuidado de personas y el reciclado. Las restricciones nocturnas no complican tanto esto de dejar de circular a partir de las 8 de la noche, sí el tema del transporte público. Entonces estamos siguiendo, yo voy a tener los datos esta semana de qué pasó estos últimos días, pero claramente hay problemas, hay mucha gente que la pasa mal. Esta es una medida, pusimos en marcha varias otras medidas. Un bono de 15.000 pesos para las personas que tienen asignación universal por hijo en el conurbano de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires. El repro, que es de 18.000 pesos, que es el pago a los que trabajan en el sector privado y que llega al pequeño emprendedor. El que tiene 2 ayudantes es un empresario, pero en realidad es un laburante de la gastronomía que tiene un bolichito. A ese también le llega ahora los 18.000 pesos. Subimos el salario mínimo a 24.000 pesos, que es una referencia para 6 millones de personas. Falta más, claramente, y estamos siguiendo y monitoreando permanentemente la situación, pero son políticas que tienen 2 objetivos: atender la cuestión alimentaria y poner plata en el bolsillo de los argentinos que la están pasando verdaderamente mal. Ministro, yo soy un papá, supongamos, ¿no?, de un chico de 13 o 14 años que antes no estaba incorporado en esta tarjeta alimentaria. ¿De qué manera me incorporo? ¿Cómo va a llegar esa tarjeta? ¿Hay que hacer algún trámite? Gente que seguramente está viendo televisión y dice, bueno, ¿y cómo llego a esta tarjeta? No hay que hacer ningún trámite, esto va por la población que tiene trabajo informal, que está todo en una base de datos, que está en la base de datos de la asignación universal por hijo. Automáticamente nosotros lo que hacemos es, en este mes, que es el mes de mayo, la gran mayoría lo vamos a cargar en la asignación universal por hijo. Mientras los bancos van entregando la tarjeta durante un mes para no retrasarnos. O sea, las personas retiran los fondos. Perdón, las personas retiran las tarjetas del banco más cercano. ¿De qué banco? Banco Nación, Banco Provincia. Son los 2 bancos y hay 3 bancos provinciales más, pero siempre es el banco público. Pasa que vamos a hacer un cronograma muy específico, con mucha distancia por el tema del coronavirus, y por eso, para que la gente no pierda el beneficio, este mes de mayo, el tercer viernes, se transfiere el fondo directamente a su cuenta hasta que se van entregando las tarjetas durante todo el mes siguiente, y entonces sí, cuando vuelve a cargarse la tarjeta, ya la familia va a tener la tarjeta para comprar donde quieren y como quieren los alimentos que desean. Pablo. Ministro, ¿cómo le va? Muchas gracias por la charla. Se escucharon en las últimas horas voces muy críticas de referentes de movimientos sociales que incluso tienen parte y cumplen funciones dentro del gobierno, incluso dentro del ministerio. ¿Cómo toman, digamos, estas observaciones? Por supuesto, en un frente de gobierno hay disidencias. Ahora, esto va un poco más allá. ¿En qué momento está la relación con las organizaciones sociales? ¿Están abriendo la puerta para una salida del gobierno? ¿Cuál es el contexto en el que esto ocurre? Yo converso permanentemente con todas las organizaciones sociales y le doy mucha importancia a lo que pasa en la calle. Desde hace 20 años creo que lo que pasa en la calle siempre refleja lo que pasa en la realidad en Argentina. Claramente la mejor política social es el trabajo, y nos hemos generado varias políticas para que la salida va por el lado del trabajo. Ahora, es un momento muy crítico, estamos en el medio de una pandemia. El conjunto de los países de América Latina están encarando políticas de atención a la niñez y a la asistencia alimentaria, y por eso en este momento priorizamos esto, teniendo muy en claro que la salida es el trabajo, y de hecho el programa Potenciar Trabajo tiene ese objetivo, que es transformar planes sociales en trabajo. Nosotros conversamos permanentemente, la situación es crítica, hay mucha gente que la pasa mal y realmente mucho trabajo de todos. En los barrios no hay grieta, en un barrio hay un cura, un pastor y un montón de dirigentes sociales poniéndole el cuerpo. Algunos más cercanos al gobierno, otros no, pero todos poniéndole el cuerpo. Hasta hace 3 meses todo el tema era lo alimentario. Hoy todo el tema es el trabajo, el crédito, las máquinas y herramientas, que es lo que estamos encarando. Reforzamos la tarjeta alimentaria porque verdaderamente la situación es crítica y el precio de los alimentos es claramente el problema más grave que tenemos hoy. Ahora, ministro, le pongo nombre y apellido, ¿no? Lo que acaba de preguntar Pablo, porque Juan Grabois es uno de los que ha criticado esta iniciativa, y en el portal Diario AR dijo, es una política focalizada de cuño neoliberal, porque no consagra derechos permanentes, no crea puestos de trabajo, no genera bienes sociales durables, no promueve el desarrollo humano integral, y siguió y dice, es una política insuficiente, inconsistente
Y después dijo, además, es una política estúpida. Todo esto dijo Juan Grabois en ese portal. Quería una respuesta concreta a esto que dijo no, Grabois. no es justicia social, también dijo, sí, varias cosas. Y Pérsico también lo ha cuestionado. Es una política de asistencia alimentaria. Es una política de asistencia alimentaria donde hay un problema de hambre y de malnutrición en la Argentina. Es una política de asistencia alimentaria. Hay muchas otras políticas que tienen que ver con el trabajo, que tienen que ver con la constitución de derechos, que tiene que ver con la salida por el lado del trabajo. Esta es una política de asistencia alimentaria en el marco de una pandemia, donde para no ser pobre una familia necesita 60.000 pesos y para no ser indigente necesita 25.000 pesos. Tenemos un fenómeno de pobreza con trabajo en la Argentina. No es la única política social, es una que marca una base y que atiende el problema central, que es lo alimentario. Y estamos hablando de 57% de pobreza en los menores de 14 años. Argentina tiene 10.000 comedores, yo tengo 500 que lo tomo como una muestra. Hacemos todo el tema del control de peso y talla y tenemos problemas serios. Esto es una política de asistencia alimentaria que se conjuga con otro conjunto de políticas donde lo más relevante es el programa potencial. Para caracterizarla como una política neoliberal, ministro, caracterizarla como una política neoliberal lo equipara al gobierno anterior, digamos. ¿Qué diferencia tenía el vínculo y este tipo de políticas con Macri y ahora con el gobierno de Fernández? El gobierno anterior, el último año, de asistencia alimentaria, tuvo en la emergencia, yo era diputado y soy uno de los autores de la emergencia alimentaria, tuvo un fondo de 28.000 millones de pesos. Nosotros este año terminamos con 300.000 millones de pesos de asistencia alimentaria. Claramente hay un mayor despliegue de acompañamiento. El programa Potenciar Trabajo, por ejemplo, que es el que vincula programas sociales con trabajo, tiene ya 900.000 personas en esos 5 sectores productivos que yo planteaba, el acceso a máquinas y herramientas, y va por ese lado. Claramente en el medio de una pandemia hay que priorizar, y los chicos menores de 14 años, donde hay 57% de pobreza, son una prioridad. Y lo primero es que la gente tiene que alimentarse bien. Y la diferencia con relación a los movimientos sociales, la relación que tenía el gobierno de Macri con los movimientos sociales y la relación que tienen hoy en este gobierno, ¿cuál es? Yo creo que los movimientos sociales son parte de la solución, que no hay solución al problema social sin los movimientos sociales. Lo digo permanentemente y converso permanentemente, y muchos forman parte de muchas de las líneas que tienen que ver con economía social, que tiene que ver con el programa de Potenciar Trabajo. Se ha creado, junto con los movimientos sociales, el RENATEP, el Registro de Trabajadores de la Economía Social. Formalizamos, la persona que se inscribe en el RENATEP es monotributista social, se formaliza, tiene una cuenta bancaria propia. Antes la gente que cobraba planes sociales cobraba con una tarjeta, pero la cuenta era del Ministerio de Desarrollo Social. Hoy es una caja de ahorro propia, le da libertad, le da posibilidades de encarar esas políticas. Hemos fomentado claramente las unidades de gestión productiva. Hay un eje muy fuerte en lo productivo en la política social. Ahora, en un contexto de rebrote, de segunda ola, de coronavirus, de limitaciones para trasladarse y para hacer changas, el reforzamiento de asistencia alimentaria es como muy evidente. Ahora yo pregunto, ministro, ¿no? Porque están saliendo en las últimas horas mucho ruido interno en el espacio oficialista, ¿no? Con lo de Guzmán y Basualdo. En este caso en particular, que sé que usted tiene contacto con los distintos sectores o los movimientos sociales. ¿Hablaron antes con Grabois, con Pérsico, y hablaron ahora después de haber escuchado esto que dijeron ambos? ¿Tuvieron contacto? Yo hablo todo el tiempo es todas las mañanas básicamente. Sí, yo hablo con todos todo el tiempo. Claramente acá hay 2 ejes centrales, la asistencia alimentaria y la reconstrucción por el lado del trabajo. Y si nosotros tenemos 57% de pobreza en los menores de 14 años, tenemos que encarar una política para atender eso. Eso es muy claro y es un esfuerzo económico sustantivo. Pero es lo que está haciendo el resto de América Latina claramente, es lo que está encarando gran parte de los países europeos. Yo hablo permanentemente con ministros y ministras de América Latina y esa es la línea. Mi tarea es apaciguar, mi tarea es serenar, no es encender la mecha, es apaciguar. Hay mucha gente que la pasa mal, está todo muy tenso, muy complicado en los barrios, hay mucha gente que de verdad está angustiada. Mi tarea es serenar, apaciguar. No, bueno, y estamos poner en marcha hablando políticas para de 2 sostener. referentes sociales que trabajan precisamente con los más necesitados, ¿no? Digo, por esto de bajar, yo entiendo que ellos deberán querer también bajar el tono. Ahora, están claramente muy enojados con este anuncio. La política social tiene esa línea y nosotros la estamos fortaleciendo y claramente
estamos encarando gran parte de lo que se está llevando adelante en América Latina. Hay debates más amplios que hay que hacer. Mi opinión es que la Argentina necesita un ingreso universal ciudadano, pero es mi opinión. Es lo que dice la CEPAL, lo que dice Naciones Unidas, lo que hace Alemania, lo que hace Israel, lo que hace España hoy, lo que se debate en América Latina. El ingreso universal? ¿O quién frena el gobierno esa decisión? Porque usted lo viene diciendo hace mucho tiempo y es muy importante. Está claro que no hay condiciones fiscales para hacerlo, pero quiero decir con claridad, aquí hay que tener dos prioridades hoy en el marco de la pandemia, que tiene que ver con la asistencia alimentaria, con fortalecer el bolsillo de los argentinos y la salida por el lado del trabajo. El debate sobre el cambio estructural del modelo del trabajo es así. Yo creo que lo que viene son dos esquemas de modelo de trabajo. Un modelo muy globalizado, muy tecnológico, muy competitivo y un modelo muy mano de obra intensivo. A mí me parece que el problema de Argentina es en parte la solución. A nosotros nos falta 1,5 millones de viviendas y eso es un montón de gente trabajando. Yo este año estoy urbanizando 400 barrios, que es abrir calles, que es mejorar la vivienda, que es la cocina y el baño, que es agua y servicios básicos. Además del derecho a la vivienda, es un montón de gente trabajando. Hacemos 800 jardines. Es el derecho a primera infancia, de vuelta, con la pobreza en los más chicos. Ministro. Además del derecho a primera infancia, que todos los chicos vayan a salir de 3, 4 y 5 años, es un montón de gente construyendo jardines y maestras jardineras. Creo yo que es tiempo de combinar derechos y trabajo en un contexto donde hay que dar racionalidad económica y con todos adentro. Así encaramos la política y permanentemente conversamos con todos. Ministro, lo despido. Una pregunta breve por un sí o por un no, porque lo planteamos en el informe. ¿Vuelve el IFE? ¿Vuelve el ingreso familiar? Nada está descartado, evaluamos permanentemente toda la situación. Lo que pasó el año pasado es que primero tuvimos muchos casos en el conurbano bonaerense y la ciudad de Buenos Aires y después se extendió el resto. Yo voy siguiendo esos 5 sectores productivos que antes planteé y las distintas zonas del país. Evaluamos todas las medidas, no hay ninguna que esté descartada. La primera medida que se tomó, que fue ese bono de 15.000 pesos, fue el 26 de abril. En estas 2 semanas hemos tomado este conjunto de medidas y vamos evaluando permanentemente la situación. Gracias, ministro, por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias a ustedes. Bueno, otro de los sectores que está muy golpeado desde que arrancó la pandemia es el sector de la cultura. Toda la gente que vive del teatro, de la música, del arte. Están Carlos Rottenberg y José María Muscari acá en el piso, pero antes tenemos un informe. Desde el comienzo de la pandemia, la actividad cultural disminuyó en un 80% en teatros y un 95% en música en vivo. Sin duda es crítica la situación tanto para las salas como para los productores. Agrupaciones teatrales sostienen que durante los 5 meses de actividad que tuvieron, el teatro demostró funcionar con protocolos eficaces y obtener una baja tasa de contagios. El teatro, los espacios para la música y la actividad teatral en vivo son lugares que al menos han minimizado los riesgos. Sin embargo, las nuevas restricciones volvieron a bajar los telones y toda la comunidad teatral reclama que se reanude la actividad. Para llevar un poco de alivio, el Ministerio de Cultura anunció este mes medidas y apoyos económicos para artistas, trabajadores de la actividad en todo el país y salas teatrales del AMBA. Otro sector golpeado por la pandemia y afectado por las restricciones de la segunda ola son los gimnasios. En el AMBA se reinventan y ofrecen clases en espacios al aire libre, parques y plazas. Los contagios siguen y las restricciones son necesarias para bajar la circulación. ¿Se puede encontrar un equilibrio? Bueno, lo primero que le voy a pedir a Rottenberg y Muscari es que me muestren los bíceps. ¿Se animan a hacer así? Acá hay. No, el mío no lo va a encontrar. No, para ver bastante, así que el tema me afecta por doble partida hoy. Pero en verdad yo se los pido para ver cómo la estuvieron remando. ¿Cómo la están remando? Y cómo la están remando en este año y medio, ¿no? Por eso le pedía que me muestren los bíceps. ¿Cómo están zafando? ¿Quién empieza? ¿Querés empezar vos, José María? Mira, mi caso es muy particular y bastante atípico porque en un momento de la pandemia, un espectáculo que yo tenía en vivo, lo pude reinventar a lo virtual. Pero cada vez que cuento eso como una hazaña, como algo positivo, no dejo de marcar una diferencia en relación a que eso no tiene que ver con el ámbito del teatro. Eso es una rareza de algo específico que pasó. No puedo dejar de mencionarlo porque es mi realidad y es dicotómico para el afuera porque me vieron feliz festejando eso con mis actores, pero digamos, a mí no me sirve
sirve de nada hacer un espectáculo virtualmente que funcione si la actividad teatral no puede funcionar. Claro. Luego volvimos a lo presencial. Calculo que Carlos seguramente va a tocar ese tema con mucha más sapiencia. Y durante los 5 meses que mi espectáculo volvió de manera presencial, fue un espacio seguro en donde no hubo contagios y no hubo ningún tipo de situación de riesgo. Pero encontraste el camino, encontraste te reconvertiste, digamos, de alguna manera, lo hiciste por streaming, encontraste una alternativa. Sí, en aquel momento sí. En este momento yo siento que ya el streaming no es algo que dialogue con el público, que creo que fue algo que pasó en las restricciones anteriores y que lamentablemente hoy no hay un público para el streaming. Se pierde la esencia. Sí, creo que nos agarró en otro momento, que de alguna manera había algo en nosotros que estaba inquieto. Era como una novedad, quizás. Sí, exacto. Y en mi caso particular, yo personalmente tengo 2 obras en escena que están por streaming en este momento, pero que lo que deseo es que vuelvan de manera presencial. Básicamente porque son mucho trabajo para mucha gente, porque también creo que colaboran en un momento de pandemia a poder vivir emociones reales adentro de un lugar como es un teatro con protocolo que no contagia y que además el teatro tardó muchísimo tiempo en volver, no porque sí, porque se trabajó un montón para que esos protocolos sean seguros, a diferencia de cualquier situación que conocemos. Digo, vos vas a un bar afuera o adentro y llegás al bar, te sentás y te sacás el barbijo. En el teatro no te lo sacás hasta que te vas. No, yo fui, de hecho, a ver uno de tus espectáculos, Sex, y todo con unos protocolos súper cuidados. Ahora, recién Muscari decía, del teatro vive mucha gente, no solamente los que están en el escenario, y también pensaba incluso en la gente que vive del off, o no sé si viven del off, pero que trabajan en el off. ¿Cómo ves la situación, Carlos? Me parece que está bueno invertir 2 minutos en hacer un antecedente de todo esto. Cuando la pandemia llegó en marzo del 2020, la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales, AADET, tuvo una posición muy clara: priorizar la salud. Esto es un mensaje que transmitimos y seguimos transmitiendo. A tal punto que se colocaron cartelones enormes, y fue muy difundido en la Avenida Corrientes de Buenos Aires, diciendo: bajemos el telón para cuidarnos, habrá tiempo para volver al teatro. Entonces me parece que habías puesto un cartel falta menos en algún momento, sí, ¿no? Cuando los protocolos ya estuvieron. Con esto quiero decir que tenemos que ser muy claros que nunca tuvimos la dicotomía, la gente del espectáculo en vivo, ni del teatro ni de la música. Acompañamos una emergencia sanitaria mundial que atravesó transversalmente todo el mundo del espectáculo, no solamente en Argentina. Ahora, en ese tiempo, como bien dijo recién José María, no nos quedamos solamente con el cartel. Trabajamos mucho con el Ministerio de Salud de la Nación, trabajamos mucho con las distintas jurisdicciones sanitarias, porque la entidad que nos nuclea es federal, abarca todo el país, y tuvimos casi 2 protocolos. El primero, recuerden que al principio incluso la Organización Mundial de la Salud planteaba que la transmisión era por contactos, por superficies, y cuando estábamos dirigiéndonos, incluso hasta con el asesoramiento de la Fundación Huésped, cuando parecía que el protocolo estaba, resulta que hubo que modificarlo por el tema de los aerosoles y el aire. Dejar también en claro que en nuestra actividad tenemos 2 tipos de protocolo. Uno que es el que más se ve, que es el del público, y otro es el de los artistas, los trabajadores, porque nosotros, a diferencia, por ejemplo, del cine, que tiene a los artistas enlatados, nosotros tenemos personas de carne y hueso trabajando en todas las funciones. Me importa decir esto porque cuando el 13 de noviembre, una de las últimas actividades que se abrió, el teatro y la música en vivo, después de 8 meses cerrado, lo abrimos a conciencia, lo abrimos sabiendo que a mí no me gusta decir la palabra seguro, porque vieron que hay un refrán de los chicos: a seguro se lo llevaron preso, pero sí aprendimos con los distintos funcionarios que teníamos que minimizar el riesgo, y de eso se trata, minimizar el riesgo. Y quiero decirles que en los 5 meses, entre noviembre y abril, con las salas de espectáculos en el país abiertas, por supuesto cada jurisdicción acorde a cómo funciona su curva de la epidemia, de la pandemia, hemos salido airosos. Airosos digo porque, entre otras cosas, por ejemplo, tenemos un centro de testeo en el Teatro Colón de Buenos Aires para todo lo que tiene que ver con el AMBA, donde sabemos que menos del 1%
de los millares de trabajadores y artistas que semanalmente y quincenalmente se han testeado, ha dado positivo. ¿Y por qué crees que se cerró, Carlos, entonces? Por eso. Si efectivamente, más allá de que seguro es cierto que es decir un montón, ¿crees que hay una suerte de simbolismo en términos de cerrar, que es lo que alienta por al eso gobierno? quiero terminar diciendo esto, que desde el presidente Alberto Fernández, con el que estuvimos, el jefe de gabinete Cafiero, la vicejefa Cecilia Todesca, con el ministro anterior de Salud y con Carla Bisotti, nueva ministra. En el caso de Ciudad de Buenos Aires, con Horacio Rodríguez Larreta, el doctor Quirós, por Salud de Ciudad, fue al teatro como primer salida familiar, porque justamente manifestó la seguridad que le daba entrar a un lugar protocolizado. El tema de cultura, tanto a nivel nacional, Tristán Bauer permanentemente, junto con su gente, atrás del tema, y a nivel Ciudad de Buenos Aires, Enrique Abogadro permanentemente. Nosotros entendemos, y por eso acatamos que estas 2 primeras semanas y estas 3 semanas que se extendió el cierre por la circulación, de eso nos hablan, Sí. lo acatamos. Ahora, y sí. redondeo diciendo, por eso estamos con una propuesta, no vamos por la queja, vamos por la propuesta, e inmediatamente el 30 de abril, cuando el presidente extendió por 3 semanas, nosotros junto con el Ministerio de Cultura de Nación salimos a proponer para el 22 de mayo un pasaporte cultural. Ahí quería entrar, a que nos cuenten un poco qué significa el pasaporte cultural, Resolver cómo la funcionaría. circulación, porque si nos dicen la práctica y nos dicen los funcionarios que el problema no está en los ámbitos protocolizados, si la ministra Bisotti en una conferencia de prensa dijo nuestro problema no está en los ámbitos protocolizados, como por ejemplo la sala de espectáculos, sino que están en las reuniones sociales, fiestas clandestinas, etc., tenemos nosotros para el teatro y la música en la República Argentina más o menos 400.000 personas que dependen de esta profesión, porque no nos olvidemos y no nos quedemos con la Ciudad de Buenos Aires como ombligo. Pensemos en los festivales cordobeses, en los cuartetos del país, en las peñas de Salta. Pensemos todo lo que nuclea. Carlos, porque vos hiciste un pantallazo, si querés, desde lo sanitario, ¿no? Pero ¿cuál fue el saldo desde lo económico? ¿Cuál fue el impacto de la pandemia desde lo económico? ¿Se han cerrado teatros? ¿Qué pasa con los actores, con las actrices? Los teatros independientes son obviamente los más golpeados porque son los más débiles, como pasa en cualquier otra profesión. Pero así todo, participaron junto con los teatros, entre comillas, comerciales. Cuando digo teatro me refiero para hacer dentro de ellos teatro o música, en los ámbitos, estadios, participaron del protocolo. Y es una cosa importante que recién José María indirectamente lo deslizaba. Cuando se abrió el 13 de noviembre, solamente un 30% de las salas abrieron. Porque como realmente los protocolos son serios, si no fuese serio yo no trabajaría con mi familia del 13 de noviembre dentro de un teatro. Quiero aclarar. ¿Vieron como el comandante del avión, que primero hace el checklist? Yo hasta el 13 de noviembre tampoco entré a un teatro. Perdón, una cosa que es importante, digo, hablando específicamente de Carlos, uno de los espectáculos que Carlos puso en escena entre medio de tantos, tiene a 5 actrices mayores. Digo, si el protocolo no incluiría la absoluta tranquilidad, no hubieran estado ahí María Leal, Telma Viral, personas de toda la vida que por supuesto son personas que por su edad están en edad de riesgo actuando. Es obvio que, como dice Carlos, los espacios no son foco de contagio. Entendemos, a partir de lo que claramente explicaba recién Carlitos, que obviamente hubo que acatar determinadas determinaciones porque, bueno, porque hay mucha circulación, porque hay muchos casos, porque se pone peligroso, porque el sistema de salud colapsa. Lo entendemos. Ahora, si está absolutamente protocolizado, aceptado y entendido que estos espacios no contagian y el problema es la circulación, resolvamos eso. Y eso, es obvio ¿vos que esa estás de gente que acuerdo va a ir con al lo del teatro, pasaporte digo, cuando cultural, está hablando José? del pasaporte cultural, digo, es obvio que esa gente que va a ir al teatro va a salir del teatro y va a volver a su casa, si no hay nada para hacer. Porque la otra gran fantasía sería, la gente va al teatro y ¿qué hace después? Nada hace después. Volvés a tu casa a seguir tu vida cuidándote ¿Y cómo se después de haber controlaría estado eso? en un lugar que se cuida. ¿Cómo? ¿Cómo se controlaría eso? Es que no hay ningún tipo... Bueno, como se controla actualmente que no haya nadie en la calle. Cuando encontrás a una persona en la calle... No hay control, digamos. No, eso es, a ver, ya está la experiencia de España, la experiencia, por ejemplo, de París, que con toque de queda lo realizó. La entrada, que hoy está justamente personalizada
porque entre otras cosas el protocolo te obliga a saber a qué función fuiste sin la circulación, sin el problema de circulación. Te obliga a saber dónde te sentaste por trazabilidad de butacas, por si hubiese algún caso, donde te obliga además a saber que tenés un 50%, porque ese es el DNU del 13 de noviembre. Ya tenés eso. O sea, la entrada es el pasaporte, por lo tanto, básicamente. La entrada es el documento que en países de Europa, ciudades de Europa, se aceptó para poder regresar en caso, para no hacer un cuidar, digamos. Un cuidar me refiero a o sea, es más sencillo. Pero también reitero una cosa. Cuando se abrió el 13 de noviembre, miremos por favor, cuando dije recién que un 30% de los edificios, de las salas, se abrieron, porque abrirlas supone además una inversión muy grande. No todos lo pueden hacer. Ahora, los teatros más pobres también pierden ahí, ¿no? Por supuesto. Todos los actores y los boleteros. Pero a ver, pero acá sería muy fácil hablar de cómo golpean la economía y cuántos teatros se quedaron afuera, como en cualquier otra actividad. Sí, cristalizó la desigualdad que hay en la Argentina. Quiero ser muy cuidadoso porque si hablamos antes o después con responsables de otra actividad les pasa lo mismo. Y además no me gusta... Lo que pasa, creo que vos lo dijiste en algún momento, ¿no? Los teatros fue lo primero que se cerró y lo último que se abre. Por eso cuando se abrieron, por eso digo que cuando se abrieron después de 8 meses, no nos quejamos por llegar tarde, porque entendíamos que ese tarde era lo que nos iba a dar la seguridad que nos dio. Estamos muy tranquilos enfrentando una cámara de televisión en decir, probamos 5 meses en la práctica. Y además, tenemos, y esto es muy importante, y lo puedo decir, puede dar fe sin haberlo hablado con Muscari, que la profesión de los artistas, de los músicos, de los productores ejecutivos, de las autoras, de las directoras, de los escenógrafos, es una profesión que tiene mucho brillo, tiene mucha prensa, tiene mucho autógrafo, hoy selfie, pero cuando llegan las cuentas y hay que pagar la cuentita del almacén, tenemos un 94% de la población de nuestros artistas, de nuestra gente famosa y que el público quiere, sin posibilidades realmente... 94%. Repetime esa cifra porque es muy fuerte. El 94% de nuestra profesión no son las 200 caras famosas que todos los que están viendo televisión conocen. Sí. Claro. La verdadera masa crítica del espectáculo, la masa crítica que Sagay está colaborando desde su asociación, que la Asociación de Actores terminó repartiendo bolsas de comida, gente que dejó la profesión para ir a tratar de hacer como cuentapropista otra cosa. La mayoría, por lo que está diciendo, 94% es tremendo. Pero además es muy fácil. Casi nadie conoce los millares de asociados de artistas que tiene este país. Ahora te voy a preguntar, Carlos, y a José María también, en tu caso en particular, ¿cómo hiciste para pagar a los empleados en este contexto? Pero hace un punto aparte, vamos a saludar a Stoll de la Asociación de Gimnasios, porque este es otro rubro que también fue afectado producto de la pandemia y las restricciones. ¿Qué tal? Buenas noches, Stoll. Cata Delía, Diego Schurman, estamos saludando. Buenas noches de piso. Bueno, lo mismo que describió Carlitos, perfecto. Tenemos la situación muy parecida, ¿sí? Los mismos meses cerrados, probamos el protocolo, funcionó perfectamente. También estamos haciendo una propuesta. Estuvimos reunidos la semana pasada de la mano del gremio. Nos llevó el secretario general de UTEDIC a hablar con Matías Lamens por el tema del Ministerio de Deportes. Y bueno, estamos elaborando una propuesta que se la vamos a llevar esta semana, los primeros días de la semana, lunes o martes, ya estamos terminando. Consiste en ir por más en el protocolo. La verdad que pensábamos, igual que en el teatro, pensamos que se iba a hacer una cirugía un poco más precisa. Y nuestra actividad reporta un 0,03% de contagiosidad en el mundo. Entonces, pensamos que realmente se iba a hacer una raya y van a decir, bueno, esta actividad no solo no contagia, sino Adrián, que aporta... Sí. Contanos un poco, para todos los que están mirando ahora, ¿cuál es la situación de los gimnasios en todo el país? ¿Cuál es, digamos... queremos dimensionar la pérdida que han tenido a raíz de la pandemia. Sí, la pérdida Cata, es atroz. O sea, estuvimos 8 meses cerrados prácticamente en todo el país, con diferentes colores. Nosotros ponemos un semáforo donde tenemos rojo. Bueno, el rojo hoy está AMBA, en diferentes tonalidades de rojo, porque hay algunos municipios del AMBA inclusive que están abriendo algo. Bueno, tenemos ahora, a partir de ayer se cerró Santa Fe,
en gran parte de Santa Fe. Bueno, Formosa, Santiago del Estero, bueno, tenemos varias provincias en rojo, otras en amarillo y algunas por suerte en verde. La verdad es que pensábamos que esta actividad que aporta tanto a mejorar el sistema inmune, pensamos que esta vez no nos iban a cerrar. Hay en el mundo, en segunda ola, en varios países no se han cerrado, porque se ha entendido que esta actividad es fundamental para tener el sistema inmune bien arriba. Bueno, lo que ofrecemos concretamente es mejorar el protocolo. Pensamos que se nos podía exigir, bueno, el uso del barbijo permanente, inclusive cuando se hace el ejercicio. La primera objeción que tienen todas las autoridades son dos, pero la principal es que son lugares cerrados. La verdad que lo único de cerrado que nos quedó fue el techo, porque la verdad estamos haciendo mantenimiento en los locales y vamos con campera, porque te volás dentro del local, ¿sí? Sacamos ventanas, tabiques. Vinieron a hacer las mediciones. Preapertura hubo mediciones de la renovación del aire, por eso nos habilitaron con el 30%. Adrián, quiero hacerte una consulta, buenas noches, muy concreta, porque uno entiende que cada actividad va en busca de ciertos protocolos y bueno, después hay diferencias en cada una de las actividades. Una cosa es el teatro, que tiene efectivamente una asistencia pasiva de espectador, otra cosa es estar en permanente ejercicio. Pero más allá de eso, no soy un especialista. Yo pude conversar con personas que tuvieron acceso a las charlas de la Cámara y lo que me decían es que durante, quizá a diferencia de lo que pasó con lo que contaba Carlos, con lo que contaba José María, que ustedes resistían bastante, digamos, las restricciones. Además, que llamaban un poco también a pasarlas por alto. En el último tiempo hemos visto gimnasios abiertos, aun cuando eso efectivamente estaba prohibido. Esos comportamientos también son importantes a la hora, me imagino yo, de sentarse con el gobierno y tratar de encontrar un punto de acuerdo. Cuando abrimos en noviembre también especificaba la apertura de gimnasios y ahora en el DNU no decía gimnasios, decía espacios deportivos y cuando nosotros quisimos abrir en septiembre como espacios deportivos nos dijeron no pueden abrir con espacios deportivos, tienen que abrir como gimnasios. Y ahora no figuraba la palabra gimnasios, por eso hubo una confusión inicial. Nosotros acatamos lo que nos digan. Si nos dicen que tenemos que cerrar, cerramos. Cuando llegó la aclaración que teníamos que cerrar, nadie abrió. O sea, nadie. A ver, siempre hay alguien desesperado que por ahí, pero es excepcional. Estamos hablando de una excepción. Pero estamos hablando de grandes cadenas y me parece que el espíritu de lo que se estaba queriendo permitir y no estaba claro, Adrián, me parece. Yo entiendo la necesidad, por supuesto. Ahora, de ahí a desafiar medidas, creo que hay un paso grande, ¿no? No. Desde ya te digo que nadie desafió medidas. Sí, hay gimnasios que están abiertos porque tienen espacios al aire libre, pero nadie se va a arriesgar, y menos una marca importante, te clausuran y te van a levantar una clausura, ¿no? Y tener una causa penal por esto es una locura. O sea, nadie le va a querer, menos una gran marca, arriesgarse a tener una causa penal de esta envergadura. No. Al contrario, nosotros estamos en diálogo, o sea, proponemos mejorar el protocolo. Tenemos dos objeciones. Una, como te dije antes, el espacio cerrado. Lo podemos mejorar. Podemos controlar, inclusive ha pasado por varios canales de televisión el físico Jorge Aliaga mostrando un dispositivo que se mide la calidad del aire. Ya no la cantidad de renovaciones, sino la calidad que surge de la cantidad de renovaciones. Bien. Entonces, perfecto. Si hay dudas, se puede poner un dispositivo para, a ver qué calidad de aire tenemos. Adrián. Sí. No, listo, no, queríamos redondear, porque tenemos los invitados y se nos está yendo el programa, pero me parece que queda clara la postura de ustedes, el reclamo que hacen ustedes, más allá de la observación que hace Pablo sobre, algunos que han transgredido la normativa. Pero te agradecemos. No, pero es excepcional eso, y nosotros desde la Cámara alentamos que no suceda, porque estamos en diálogo, o sea, estamos en diálogo permanente con las autoridades y la verdad que nos entienden, estamos trabajando juntos. Bien. Ya te repito, eso fue una confusión inicial que realmente fue así. No creíamos, por un lado, que nos cerraban. Y cuando vino el DNU, no estábamos realmente. Después vino una aclaración tardía. Bien. Y ahí, nosotros mismos comunicamos y alentamos a que se cumpla, ¿no? De ninguna manera. Bien, aclarada la situación, te agradecemos que hayas estado esta noche acá en Fuego Amigo.
Gracias. Gracias, Adiós. Adrián. Yo pensaba, lo escuchaba a Adrián y pensaba, decía los gimnasios grandes, los gimnasios chiquitos, pienso en los teatros grandes, los teatros chiquitos, que son desigualdades que se ven en cualquier cosa, en cualquier actividad, porque la Argentina es un país desigual. Y me preguntaba también qué pasa con el cine. Yo del cine no puedo opinar mucho porque es otra actividad. Son primas hermanos, pero nosotros estamos con el teatro. Sí me parece importante marcar que en esta propuesta del pasaporte cultural, que es en definitiva un título rimbombante para decir abramos la actividad, no la tengamos prohibida, no es solamente un pedido de la Asociación de Empresarios de Teatro. En esto estamos unidos la Asociación Argentina de Actores, Argentores, que es la Sociedad General de Autores del país, está unido al Sindicato de Espectáculos Públicos UTEP, está unido a la Unión de Maquinistas, está unido SADEM, que representa a los músicos. Quiero decir con esto, no nos olvidemos que nosotros trabajamos con materia prima humana. Si los artistas, y aprovecho tener uno aquí a la izquierda, si los artistas no fuesen los testigos de lo que son los protocolos, no podría tener razón de ser tener las salas abiertas. A eso quiero ir. Mientras lo escuchaba, Adrián, él decía, ofrecemos mejorar los protocolos. Les puedo asegurar con una mano en el corazón que el teatro no puede mejorar el protocolo, es inmejorable. Contá un poco, porque yo fui y lo vi y realmente es muy bueno el protocolo. Mirá, pero quiero contá hablar, cómo por ejemplo, es una sala de mi último teatro. espectáculo que estrené 2 días antes de las restricciones. O sea, estrené una obra de teatro, hicimos 2 funciones con localidades agotadas, lo cual también fue un acto extraño. Se venían las restricciones y la gente igual quería ir al teatro. Hablo del Paseo de la Plaza, un espectáculo que se llama Redes, protagonizado por Inés Esteves y unos influencers extraordinarios. Y todo el proceso de ensayos, 15 personas en escena, nos testeamos una vez por semana, nunca nadie dio positivo. Está bueno porque, a ver, estamos hablando un poquito de abajo del escenario. ¿Qué pasa arriba? ¿Escenas de abrazos, de besos? No, Redes, que es este espectáculo del cual te hablo, para mí es un hijo de la pandemia. Es un espectáculo que yo pensé, escribí, ensayé y conceptualicé con esta nueva normalidad. O sea, no es Sex, que es un espectáculo anterior que lo adaptamos, lo volvimos a hacer y seguimos la Sex movida. usaban los barbijos todo el Eso tiempo. ni que hablar, pero en el digo, ese escenario. espectáculo que vos viste y que mucha gente vio fue una reconversión de algo que era de antes. Este espectáculo del que te hablo, Redes, así como nosotros nos hisopábamos una vez por semana, que es algo de esta nueva normalidad, algo impensado hace 2 años para ensayar una obra de teatro, lo que pasaba en el escenario también era impensado. Si vos me hubieras dicho hace 2 años, tenés que hacer una obra de teatro donde los actores no se toquen, donde los actores no tengan vínculo, en donde hablen a más de 2 metros, yo te decía, no lo hago. Espero que pase todo esto y recién ahí. Te redondeo lo que dice José María en lo siguiente. El protocolo dice claramente que no se pueden realizar escenas en vivo, escenas fugaces que superen el minuto. Ejemplo, recién hablabas del elenco de Brujas. Brujas, cuando se estrenó hace 30 años, tenía una escena de un beso entre 2 actrices. Hoy eso, el director Luis Agustoni tuvo que readaptarlo. ¿Y cómo hacen los besos? Anda a verla. Pero lo que quiero decir con esto es que lo que acaba de decir José María, hay espectáculos que no se pueden hacer justamente porque no pueden cumplir el protocolo. Claro. Y al público, no nos guiemos por lo que se ve. Lo que se ve es el chorrito de alcohol en gel, lo que se ve es tomar la temperatura, lo que se ve es cómo nos sentamos lejos en las butacas, lo que se ve es cómo salimos de la sala en forma escalonada, lo que se ve es que no nos podemos sacar el barbijo. El secreto, lo que es caro, lo que no se ve y lo que no conocemos de ningún lado, ni acá en este estudio de televisión, es lo que pasa en las terrazas y en los sótanos. El que no cumple con lo que pasa con la aireación no puede abrir el teatro. Hay una declaración jurada, no de la empresa, es de la empresa, más los ingenieros técnicos, más de seguridad e higiene. Claro. Todos juntos hay que presentar una declaración jurada. ¿Y por qué creen que el gobierno no el gobierno lo abrió? Y yo quiero pensar que el martes Tristán Bauer, como nos ha dicho, que defiende volver con la actividad. ¿Le gustó lo del pasaporte cultural? Gustó, porque además ya está aprobado en el mundo en otras capitales teatrales. Bueno, en Israel se usa una suerte de green card que la pueden usar los vacunados. Los vacunados tienen acceso al teatro. Bueno, a veces trasladar modos de otros países y con otras idiosincrasias, con otro rol de Estado más difícil. Además en Israel están todos vacunados y acá no. Claro, estamos hablando de un país que están todos vacunados. El secreto está en saber si los espacios cumplen o no cumplen. El que no cumple no abre. Y agrego,
El martes nos dicen que hay una reunión de gabinete donde Cultura de Nación va a plantear como tema este martes. Y la verdad que toda la gente de la comunidad del espectáculo estamos ansiosos por esto. Insisto, a esta altura redondeo con la pregunta que hiciste antes del corte porque el programa se terminó. Y es, ¿cómo se hizo? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo se dice perdiendo? No hay otra. Por eso algunos... Pero perdiendo que vendiste activos, vendiste teatros, ¿qué hiciste? Por supuesto. No solamente por supuesto. Vamos a aclarar. Hay una parte que conocemos, antes se llamaba la ATP, hoy se llama Repro, hay créditos. No es que no existan paliativos del Estado. Hay que reconocerlo. Ahora, los paliativos del Estado son paliativos. Claro. No Curitas. no puede, obviamente, ni las pymes que representamos, pero mucho menos la masa de trabajadores del espectáculo, de los de arriba y de abajo del escenario, sostenerse con eso. Para redondearlo, no somos lactantes del Estado. Nos interesa concretamente cumplir la norma porque priorizamos la salud. Tenemos gente muy allegada que falleció por coronavirus. Tenemos más de 67.000 personas fallecidas. No somos otra cosa que ciudadanos que priorizamos la salud, pero se trabajó y se invirtió justamente para que la cultura también esté presente. A mí me gustan los números, perdón. Y Carlos dijo antes, en el medio de su discurso, siempre tan poderoso, tan claro, tan magnético, un número que no hay que dejarlo pasar, que es toda la comunidad que se dedica al mundo del espectáculo y del teatro, durante los 5 meses que la actividad estaba activa, nos hisopábamos semanalmente o cada 10 días. Y la cantidad de contagiosidad es menos del 1%. Hablamos de miles y miles de personas que cada semana iban a su trabajo y que priorizaban su trabajo porque durante 8 meses no pudieron ir. O sea, no hay nadie más interesado que Inés Esteves, las chicas de Brujas y cada uno de los actores en no contagiarse. Bueno, esperemos que el martes haya suerte, digamos, con esta reunión porque claramente los teatros son seguros. Agrego para redondear que en ese 1%, casi 1% de positivos, el público tampoco se enteró porque directamente nos hicieron las funciones. Claro. O sea, estrenaba, por ejemplo, la obra Toc Toc, volvía el 4 de marzo, dio positivo a un actor, Ernesto Claudio, que tenía que subirse, y la obra directamente estrenó el 20 y pico de marzo. Nadie se enteró porque nosotros detectamos un positivo asintomático total, y con eso no nos hace falta. Nosotros no queremos, primero por la salud de los ciudadanos, pero tampoco como imagen, tener teatros que sean focos infecciosos. Claro. Por eso preferimos abrir los seguros. Carlos, José María, gracias por estar esta noche muchas gracias. en Fuego Amigo. En breves minutos después del corte, Pablo Caruso nos va a contar qué está haciendo Alberto Fernández en Europa. Dale. Nuestro presidente Alberto Fernández está de gira en Europa y Pablo Caruso tiene toda la información. Bueno, muy rápido, es un tema muy importante porque en un acuerdo con el Fondo Monetario y también postergar pagos con el Club de París se estarían liberando recursos para poder hacer frente al modelo que quiere hacer Alberto Fernández y en el marco de la pandemia ni hablar. El presidente ya viene trabajando. ¿Por qué se lo lleva Guzmán? Bueno, fundamental. Guzmán fue de alguna manera el artífice de este tipo de acuerdos junto con el presidente que pone en juego una característica personal muy importante, que es su trabajo por los consensos y además porque en este momento en la región el presidente quiere ser de alguna manera el portavoz, si ustedes quieren, en la relación Europa con América. Déjame decir una sola cosita. El presidente apenas asumió, le pidió al Papa que ablande al Fondo Monetario Internacional para que la Argentina llegue a algún acuerdo y salir de la urgencia, ¿no?, de los compromisos que tenía con precisamente ese organismo internacional. Bueno, de hecho generó reuniones incluso o actividades en las que se incluía titular del Fondo Monetario Internacional y donde también estuvo el ministro de Economía Martín Guzmán. Ahora les cuento para no spoilear lo que viene el jueves. Pero rápidamente, el presidente llegó hoy por la mañana a Portugal, ya tuvo una primera reunión con el presidente, es un sistema parlamentario, razón por la cual la reunión importante es con el primer ministro, que además en este momento es presidente pro tempore de la Unión Europea, otro de los actores importantes para esta negociación, Antonio Costa. Eso va a ser mañana. Después se va a España. Allí estará con el rey. Qué bárbaro, ¿no? Que todavía el rey es una cosa increíble. Y por otra parte, también se va a encontrar, por supuesto, con su par español, en este caso con Pedro Sánchez. ¿Cómo? ¿Qué va a hacer con el rey?
Bueno, es parte de las formalidades, qué sé yo, hay que sentarse a hablar y eso hay que hacerlo. Bien. Importante lo que va a ocurrir el jueves. Te responde todas, Pablo Caruso. Importante también lo que va a ocurrir el jueves, porque el jueves el presidente llega a Roma, hay una visita con el Papa Francisco, también con el presidente italiano Sergio Mattarella, pero atención, porque en el Palacio Apostólico coincidirían, y no por casualidad, también Cristalina Georgieva. O sea, va a estar Cristalina y el Papa ese día. Y Guzmán y Alberto. No sé si es la misma reunión, lo que quiero decir es que... en un mismo día todo eso. Se está trabajando de manera informal, muy intensamente, para que haya un encuentro. Sí, Cristalina tiene un enorme concepto sobre el ministro de Economía de la Nación, cosa que no es nada menor en este contexto, ¿no? Se especulaba de la salida del propio Guzmán del gobierno. Bueno, eso iba a preguntar, digamos, si el kirchnerismo, digamos, Cristina y, digamos, la postura económica que ellos defienden están de acuerdo con la gira y estas metas de esta gira. Yo creo que hay que ver cómo el gobierno, no hay que pelearse con los conflictos de una coalición de gobierno, hay que ver cómo se superan. Que no, cómo se lidia con ese conflicto y cómo se supera. Pensar en un alejamiento. No es menor. Porque pensar en un debilitamiento de Guzmán. En alguna circunstancia, estos conflictos internos se superaron echando a ministros. Bielsa, del Ministerio de Ambiente. Perdón, pero eso es un prurito tuyo de por qué un cambio de gabinete. ¿A vos te parece que no? Eso es un prurito tuyo. ¿No eran los funcionarios que no funcionan? Es un prurito tuyo de por qué cambiar un miembro del gabinete implica un conflicto que no tiene solución. No, por ahí es un modo en que el gobierno avanza. Bueno, pero a ver, pasemos en limpio. Se lo lleva Guzmán en el medio de que hubo varias tensiones. Y van a seguir esas tensiones, mal manejadas o bien manejadas. Esa es otra cuestión, es interesante. Ahí sí estoy de acuerdo con Diego. Lo que digo es pretender o creer que algún sector del gobierno va a debilitar a Guzmán en el marco de cómo viene tejiendo estos acuerdos y estas negociaciones por un acuerdo con el fondo es una locura. Es mirar equivocadamente la política. Bueno, ya lo debilitaron. ¿O crees que no? Con lo que pasó en la última después semana. Vos me decís, el manejo Guzmán-Basualdo estuvo bien, no fue pésimo. El manejo de la situación para mí fue pésima. ¿Y no lo debilita? Bueno, sí, lo que yo digo es que no hay una intención, sí, pero no hay una intención de algún sector del gobierno, específicamente el kirchnerismo, de debilitar a Guzmán, porque esto es importantísimo y el gobierno, el kirchnerismo además tiene una experiencia enorme en cómo lidiar con el tema deuda. Bien. Nos tenemos que ir, ¿eh? Uy, se nos fue el programa así de rápido. Estaba lindo discutir con Pablo. Sí, a mí me encanta. Más con Pablo. Sí, sí. Su club de fans se va a poner un poco celosa, todas las caruzas. Muchas admiradoras. De las caruzas se van haciendo fila acá en la puerta. Es nuestro sex symbol, el caruso. Listo, gracias. No hay con qué darle. Bueno, nos vamos. Buenas noches a todas, a todos. Y a todos. Nos vamos con barbijo, ahora nos lo ponemos.